Se ve muy bien de aquí, mucho fresquito. Es maravilloso el fresco que está haciendo. Así que yo hoy seré muy breve porque no quiero que nos quedemos aquí derretidos. Tendré misericordia y compasión. Así que quiero hablar de algo que creo que todos en nuestra vida, cuando éramos niños, todos enfrentamos en algún momento en nuestra niñez un gigante, y es el temor. ¿Cuántos de niños quizás tuvieron miedo, temor a la oscuridad, a dormir solos? Bueno, a tantas cosas. Usted sabe a qué tiene miedo o a qué tuvo miedo y aún sigue teniendo. Porque la cuestión es que esos miedos y esos temores vamos creciendo y ellos van creciendo con nosotros. Entonces, quizás hoy ya somos adultos o somos más mayorcitos y quizá ya no tenemos miedo a dormir solos, quizá ya no tenemos miedo a la oscuridad como cuando éramos niños, ¿no? Pero tenemos otros miedos, otros temores, como por ejemplo el temor al rechazo. ¿Cuántos no han sufrido ese temor? Al rechazo, a la crítica, a ser criticados, a ser comparados, a una enfermedad, al futuro, bueno, a tantas cosas. Y aquellos quizás jóvenes, también temor, ¿será que no voy a encontrar mi novio, mi novia? Esos temores vienen. ¿Será que me voy a quedar para vestir santos? Quizás pueden venir esos temores, esas preocupaciones, ¿no? Esos miedos a estar solos, quizás, ¿no? Entonces, un general en la Segunda Guerra Mundial dijo que el temor ha matado más personas que todas las guerras, porque el temor no solo mata personas, sino que también mata sueños, mata propósitos, mata promesas, mata relaciones, amistades, mata muchas cosas. Y bueno, y como usted estará pensando, bueno, pero a ver, ¿dónde dice la Biblia algo de eso? Ahora vamos a mirar, yo les voy a hablar hoy de cómo vencer el temor. Eso es porque todos los tenemos, pero cómo a veces lo enfrentamos, esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que nos interesa saber, porque el temor, el miedo ya está, pero lo que nos interesa saber es cómo vencerlo. Y primero que nada vamos a mirar en 2 de Timoteo 1:7, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, ¿qué es lo que Dios no nos ha dado? Un espíritu de temor. Entonces quiere decir que ese temor no es de Dios. ¿O sí? No. Hay un temor que es el temor a no ofender a Dios, a no hacer lo malo delante de Dios. Ese temor está bien, pero este temor que nos invade a veces y nos paraliza, o esos miedos, ese no viene de parte de Dios. Entonces debemos de tener en mente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y eso es lo que me va a ayudar a enfrentar las situaciones en el día a día. Y por eso vamos a mirar, ¿no? Pero antes de seguir me gustaría preguntar, porque a veces quizás no sabemos, y me gustaría preguntar
¿cuál es la diferencia entre miedo y temor? ¿O son la misma cosa? Alguien que se anime y me diga, ¿son lo mismo o son diferentes? Puede decir sí, no. ¿Quién dijo? Vale, pero no estoy hablando del temor. Estoy hablando del miedo. Estoy hablando de miedo y de temor. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Tenemos que saber si es lo mismo o no, porque a veces no sabemos. Y para poder enfrentar, para poder deshacernos de algo, tenemos que saber lo que es, ¿no? Bueno, pues les voy a decir, el temor, a ver, el miedo es algo que ya está aquí. Por ejemplo, digamos, veo una cucaracha y me muero de miedo. Es un miedo eminente, ¿no? Ese es el miedo a la cucaracha, por decir algo, ¿no? Claro, pero el temor es algo futuro, que quizás, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo me estoy preocupando por algo que no sé si va a pasar. Entonces, esa es la gran diferencia. El miedo es algo que yo veo ahí y entonces en el presente, que estoy viviendo en el momento, pero el temor es algo que me estoy preocupando quizás por algo que no sé si va a pasar. Quizás yo me estoy preocupando porque mañana me va a salir la cucaracha ahí y a lo mejor no me va a salir. Entonces, esa es la gran diferencia. En resumidas cuentas, es lo mismo, solo que una cosa es lo que veo en el momento y la otra sí es la preocupación al futuro, ese es el temor. Y entonces, ¿cómo venceré en la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos muchas preguntas y Dios tiene muchas respuestas. Para empezar, quiero decirte que el temor no viene de parte de Dios, porque ya lo vimos en el texto que mencionamos. Entonces, si el temor no viene de parte de Dios, no permitas que sea parte de tu vida, porque el temor funciona como una fe en lo negativo. Ponemos la fe en algo negativo. Ay, es que sí, y es que sí, y esto no me sale bien, y estoy pensando siempre en lo negativo. Es como una fe en lo negativo, y esa fe en lo negativo atrae cosas negativas. Entonces, el temor funciona como un imán para atraer cosas negativas a tu vida. Por eso, en el libro de Job, capítulo 3, 25, Job dice, lo que temía me aconteció. Era un temor que Job tenía de que le aconteciera algo a sus hijos, y lo que él temía le aconteció. Lo vemos luego. Entonces él temía que le pasara algo a sus hijos, y al final de ese capítulo sus hijos sufren una tragedia y terminan muriendo. Y Job en el capítulo 3 dice lo que temía, eso me vino. O sea, puse mi fe en negativo y atraje cosas negativas. ¿Se dan cuenta? Job tenía ese temor. Y cuando uno tiene temor a algo, pues sí, nuestra fe, por así decirlo, en negativo atrae esas cosas negativas. Pero entonces debemos aprender de un hombre que tenía muchos temores y miedos. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 56, del 3 al 4. Dice así: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Se dan cuenta? David, sabemos que cuando escribió estos salmos, él tenía razones para tener miedo y tener temor. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces tenía razón de tener miedo. Pero aún así, lo primero que él hizo fue, y lo primero que yo debo hacer, y tú debes hacer, es voy a identificar
el temor que tengo. O sea, primero lo reconozco mi temor y escojo confiar en Dios a pesar de el temor. Porque tú no puedes vencer lo que no reconoces, lo que tú no sabes que está. Entonces tú no lo puedes vencer porque no sabes. Tú tienes que reconocerlo para poder vencerlo. Pero a continuación David dice, este es mi temor, pero decido confiar en Dios. Lo vemos que David dijo, tengo miedo, tengo temor, pero decido confiar en Dios. A pesar que me están persiguiendo para matarme, pero voy a confiar en Dios. Y entonces eso es lo que debemos hacer. Y aparte también David lo vemos que alababa a Dios. Y los salmos son muy interesantes y me gustan mucho porque son salmos que David escribió siendo perseguido. Y los salmos son como oraciones y alabanzas a Dios y reconocimiento de quién es Dios. Entonces, por tanto, la fe no es la ausencia de temor, porque aún los grandes hombres en la Biblia tuvieron temor. Por ejemplo, Elías, después de haber ganado una gran batalla, una victoria, y todos conocemos esa victoria que tuvo cuando mató a los 850 profetas de Baal, y bueno, luego, ¿qué pasó? Tuvo miedo, ¿no? Entonces, quiere decir que sí, se vale tener miedo, tener temor. Lo vemos en los hombres. También Moisés, por poner ejemplos. Moisés, cuando después de que mató el egipcio, tuvo miedo, tuvo temor y huyó. Entonces, la fe es confiar en Dios a pesar del temor, a pesar del peligro, a pesar de las luchas. Y en el momento en que empiezas a confiar en Dios, el temor comienza a desaparecer. Yo les he dicho que mi temor era el temor a ser expuesta, ¿no? Se los he contado que yo tenía mucho temor a ser expuesta, a que me compararan, a ser criticada, temor, miedo. Pero hoy día no es que ya no tenga el temor, pero mírenme, estoy aquí frente a ustedes. ¿Por qué? No es porque ya no lo tenga, es porque he decidido confiar en Dios y creerle a Dios. Yo creo que no estoy aquí porque no tenga temor, estoy aquí porque he decidido confiar en Dios y estoy segura que Dios me ha de respaldar. Entonces, si yo creo eso en lo profundo de mi ser, no tengo por qué estar huyendo del temor o del miedo. Debo de realmente creer y poner mi confianza en Dios. Y entonces vemos en el Salmo 56, del 3 al 4, vemos que la clave, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿En quién tenemos que poner la confianza? ¿En la voz que nos está susurrando o en lo que dice la Biblia? Por eso el título era Venciendo el temor a través de la Biblia. Porque es de esa manera que vamos a poder vencer el temor, a través de la palabra de Dios, creyéndola, no solamente leyéndola, porque a veces tenemos mucha información, pero la información no nos sirve de mucho. Nos sirve cuando la bajamos al corazón y la ponemos en acción. La palabra en sí sola no hacen nada. Yo tengo que hacer una acción y exponerla en acción, decir, bueno, yo tengo miedo, pero voy a enfrentar esta situación. Y ya esto no se va a seguir enseñoreando más de mí, porque por mucho tiempo yo viví con ese temor, con ese miedo, hasta que
llegó el día que dije ya, hasta aquí, esto no puede seguir. Así que queridos jóvenes y los que no son tan jóvenes, es porque yo sé que la juventud tiene mucho miedo y mucho temor, y aún los adultos tenemos mucho miedo y mucho temor que no hemos vencido. Y es el momento, no podemos seguir viviendo llenos de temor y de miedos. Si tenemos la palabra de Dios, ¿a quién le tenemos que creer? ¿A las voces que vienen a susurrarnos o a lo que dice la palabra de Dios? Para eso es la palabra de Dios, para ponerla en acción y creerla. Entonces, David dijo esto. Primero que nada, ¿qué es la clave? Pues mira, lo que hizo David, identificó el temor, confió en Dios, y por segundo, alabó a Dios. Eso es una clave muy importante para vencer el miedo y el temor. Primero lo identifico, confío en Dios, y segundo, alabo a Dios a pesar de la situación, a pesar de la situación en la que esté viviendo, que esté pasando. Y en la Biblia encontramos 365 no temas. O sea, uno para cada día. Si usted y yo nos pusiéramos a buscar cada uno de ese no temas para cada día y la ponemos en acción, entonces el temor no se va a enseñorear más de nosotros. O sea que, ¿cuántos días tiene el año? 365. Y las promesas son 365, una para cada día. Es que Dios sí que es sabio. Y Él sabía que cada día necesitábamos, como dice la Biblia, necesitamos el pan de cada día. Él dice que no nos afanemos porque cada día trae su propio afán. Y Él sabía que cada día necesitábamos la palabra, o sea, la promesa para cada día. Así que les voy a mencionar solamente algunas citas, no las tengo todas. En Génesis, por ejemplo, 15:1 y Génesis 21:17 y en Deuteronomios 32:27. Y bueno, y hay muchísimas más, como les digo, 365. Una para cada día. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en el temor o vas a poner en práctica? Esa es una pregunta y un examen que te debes hacer a ti mismo. Si vas a seguir viviendo de la misma manera o vas a decidir creerle a Dios. Porque el enemigo viene y nos susurra, tú no puedes, tú no vales, mira todo lo que has hecho. Bueno, y nos dice una cantidad de cosas, pero tú decides lo que vas a hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Solo tú lo puedes hacer. Porque es verdad, pueden orar por mí, por el temor, pero es que soy yo. Hay cosas que son entre Dios y yo soy la que tengo que decidir. No quiero más este temor en mi vida, y entonces lo voy a enfrentar. ¿Y cómo lo enfrento? Pues exponiéndome. Yo sé que a veces cuando uno se expone a eso, se siente morir. A uno le da una cosa por aquí, por el estómago, que se le revuelve, las rodillas se quieren desmayar, pero eso me pasó en el principio. Pero hoy día, sí, hay temor, pero no es lo mismo. Ya hoy día siento seguridad, porque yo sé que Dios está conmigo y que Él es mi Padre, como cantamos. Además cantamos a veces muchas canciones, por ejemplo cantamos, es que, a mí me estaba dando risa, ¿no? Pero es verdad, cantamos, es que ya no soy esclavo del temor. Y a ver, si yo ahora le dijera a alguno que venga y diga algo aquí, de los jóvenes, a que a lo mejor se lo piensa, dice, ay no, yo no, por favor. Y hemos acabado de cantar, es que yo no soy esclavo del temor. ¿Sí o no? Entonces, ¿somos libres, sí o no? Ah, no, unos dicen que no, pero debemos de ser libres y debemos de creerlo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nada, como dije, yo iba a ser muy breve, así que eso era lo que quería compartir con todos vosotros.
Y me despido de las redes. Espero que también pongáis en práctica la palabra de Dios y que Dios los bendiga y que valéis mucho para Dios. Y hasta el domingo a las 11.